Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Cálculo 1 o FAE para ITS. El tema que vamos a trabajar es límite tipo, ¿sí? Vamos a desarrollar algunas propiedades que tienen que ver con límites. Eso es lo que vamos a trabajar en este video. Entonces primero voy a comenzar con una observación. Cuando yo pregunto en clase qué es el número E, en general la gente me tiende a decir que es 2,7, 2,781, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que sabemos, yo lo he trabajado con ustedes presencialmente, es que el número E se define a partir de un límite. Es el límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x cuando x tiende a más infinito. Es verdad que llegar a esta definición es trabajoso, porque en realidad esto es una indeterminación y hay que probar que ese límite existe. Una vez que prueba que ese límite existe y es finito, al resultado se le llama número E, ¿sí? Al resultado del límite. Y después lo que puedes hacer es calcular valores de E aproximados dándole a X valores muy grandes. Entonces, tengo un problema con el sonidista que... Bien, entonces, la situación, muchachos, es que el sonidista está de paro. La situación es que yo puedo definir ese número E haciendo la siguiente transformación. 1 sobre X, llamarle U. Entonces, como X tiende a más infinito, les pregunto, ¿U a qué tiende? 1 sobre más infinito va a tender a 0 más. Entonces, además de acá podés despejar X y te queda que X es 1 sobre U. Entonces aquí podés hacer la siguiente transformación. En lugar de 1 sobre X, poner U, 1 más U, y en lugar de X, poner 1 sobre U, y poner que la U tiende a 0 más. ¿Sí? O a 0, en un principio. Bien. Ahora puedo aplicar el logaritmo de ambos términos. Me queda... O sea, voy a hacer otra observación dentro de esta. Que yo planteé que el E es este límite con U tendiendo a más infinito, puedo ponerle a U, ponerle Z, o ponerle X, o ponerle la letra que quiera. Es decir, que yo puedo decir que E es el límite de 1 más X a la 1 sobre X cuando X tiende a 0. ¿Sí? Bien. Y aplicar logaritmo en ambos términos. O sea, el logaritmo de E es igual al límite del logaritmo de 1 más X a la 1 sobre X. Alguien me puede decir, pero pará, que estás aplicando logaritmo a un límite, estás poniendo logaritmo del límite y ahora resulta que me pones límite del logaritmo. Bueno, te lo dejo para pensar, ¿por qué puedo hacer eso con el logaritmo? Entonces acá aplicar una propiedad de logaritmo. Logaritmo de, te pregunto, ¿logaritmo de cuánto valía? El logaritmo de sabemos desde nuestra más tierna infancia que el logaritmo de es 1. Entonces te queda que es igual al límite y me quedo con la parte que está más a la derecha, logaritmo de 1 más X sobre X, cuando X tiende a 0. Entonces mirá qué interesante. Si vos tuvieras que calcular ese límite, vos dirías X tiende a 0, 0 más 1, logaritmo de 1, 0. Y el denominador, 0. Entonces 0 sobre 0, indeterminado. Sin embargo, ahora hemos podido calcular este límite y decir que da 1. Ahora fíjate, logaritmo de x de 1 más x, cuando x tiende a 0, su argumento, o sea 1 más x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Es decir, que yo podría decir que esto es logaritmo de z con z tendiendo a 1. Y esto, el logaritmo de z va a tender a 0. ¿Sí? Bien. Ahora lo que hice yo fue decir que 1 más x es z
Entonces si despejo x, te queda z menos 1. Entonces mirá cómo se transforma esta expresión. Se transforma de la siguiente manera. 1 igual límite del logaritmo de z, pero en el denominador en lugar de x tenés que poner z menos 1. Y z tiende a 1. Entonces, de vuelta, mira, razoná. Z tiende a 1, el logaritmo de 1, 0. 0. Sobre 0, indeterminado, pero sabemos que da 1. Con lo cual, además de tener que el logaritmo de z y z menos 1 son infinitésimos, ¿por qué infinitésimos? Porque ambas expresiones tienden a 0, podemos decir que son infinitésimos un tanto particulares. Podría decir yo que el logaritmo de z es equivalente a z menos 1, cuando z tiende a 1. Entonces alguien puede decir, pero pará, ¿por qué pones que son equivalentes? Equivalentes quiere decir ni más ni menos que el límite del cociente cuando z tiende a 1 es 1. Entonces, en un límite que yo tenga más complicado, puedo suplantar, si es que tengo el logaritmo de z, lo puedo suplantar por z menos 1. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como primer límite tipo. ¿Sí? Entonces, el primer límite tipo que vamos a considerar es que el logaritmo de z cuando z tiende a 1 puede ser sustituido por z menos 1. Ahí dice, bueno, ¿y un ejemplo de esto? Claro, hacemos un ejemplo. El límite de logaritmo de x2 más x menos 2, suponte. Vamos a poner acá 1, perdón. Cuando x tiende a 1, a 0. Y vamos a poner acá x, perdón. Bien, supongamos que tenemos ese límite, uno dice, bueno, esto tiende a 0, y me queda en el numerador logaritmo de 1, sabemos que el logaritmo de 1 tiende a 0, y esto tiende a 0, y entonces 0 sobre 0 es indeterminado. De vuelta, cuando decimos indeterminado, ¿qué quiere decir? Que con las herramientas que tenemos no podemos decir a priori cuál es el resultado del límite. Pero tengo esta situación acá que me dice, mirá, resulta que cuando vos tenés el logaritmo de algo cuya expresión tiende a 1, se puede suplantar, podés sacar, por así decirlo, el logaritmo y poner el argumento restado a 1. Es decir, podés agarrar y poner el límite de lo que está dentro del logaritmo, que vendría a ser el z, y restarle 1, dividido x, cuando x tiende a 0. Cancelo los 1, perdón, y me queda el límite de x2 más x sobre x cuando x tiende a 0. Es verdad que esto te va a volver a dar 0 sobre 0, pero también es verdad que siempre que vos apliques algo, en general llevas el problema a algo más simple. Y esta es una indeterminación que sale sacando x de factor común en el numerador, cancelo los x y esto te queda 1, ¿sí? Porque la x tiende a 0. Entonces hemos podido resolver un límite, digamos, en el que involucramos una indeterminación que antes no la habíamos podido resolver. Bien, voy a borrar aquí y entonces voy a volver a tomar el límite que teníamos, que era el límite del logaritmo de z sobre z menos 1 cuando z tiende a 1 y esto era igual a 1, ¿sí? O también podríamos decir que es igual que el límite del logaritmo de z más 1 sobre z, pero en este caso cuando z tiende a 0 era igual a 1, ¿sí? Bien,
¿será que yo puedo hacer un cambio de variable y llegar a un límite que involucre la e? Me pregunto, por ejemplo, si z tiende a 1, de repente yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, me quedo con el de arriba, ¿no? Si z tiende a 1, capaz que puedo decir que z es lo mismo que e a la x. O sea, z tiende a 1, pero acá x tiene que tender a 0. Si yo hiciera este cambio, si dijera, bueno, voy a suplantar z, voy a borrar el denominador para no confundirnos, muchachos. Perdón, el segundo término. Si yo en ese límite tipo decidiera cambiar la z por e a la x, bueno, si x tiende a 0, evidentemente e a la 0 es 1, así que está bien. O sea que debería despejar de acá el valor de... Tengo el valor de z, lo podría poner aquí, y ya me quedaría el siguiente. Límite de logaritmo, en lugar de z pongo e a la x, sobre, en lugar de z pongo también e a la x, menos 1, y ahora pongo que x tiende a 0. Ahora el logaritmo de e a la x es x, porque se cancela. Me queda el límite de x sobre e a la x menos 1 cuando x tiende a 0. Ahora bien, fíjate que este límite sigue dando 1 porque es este límite con un pequeño cambio, nada más que es un cambio de variable. Vengo para aquí y te hago la siguiente pregunta. Si el límite de x sobre e a la x menos 1 te da 1 cuando x tiende a 0, el inverso, ¿cuánto te va a dar? El inverso de 1 es 1. Entonces, el límite de e a la x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es 1. ¿Verdad? No importa que sea x, que sea w. Es decir, que yo podría decir de vuelta que e a la z menos 1 va a ser equivalente a z siempre y cuando z tiende a 0. Y acá tenemos nuestro segundo límite tipo. ¿Sí? Nuestro segundo límite tipo. Y entonces, veamos una aplicación de este límite tipo. Tengo el límite de e a la x cuadrado menos 1 sobre x2 más 2x menos 3 cuando x tiende a 1. Entonces te pregunto, cuando x tiende a 1, fíjate, 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. E a la 0, 1. 1 menos 1, 0. Y en el denominador, cambias la x por 1, te da 0. De vuelta, se me plantea la situación de indeterminado. Pero, me dicen acá, mirá, e a la u menos 1, siempre que el exponente de la exponencial tienda a 0, lo puedes suplantar por su exponente y olvidarte de la e. Entonces aquí, suplanto toda esta expresión por su exponente, que es, mirá, x cuadrado menos 1, es el z de arriba. Si viste que desaparece el menos 1 y queda solamente el z, queda este z, entonces acá desaparece todo esto y te queda solamente x2 menos 1 sobre x2 más 2x menos 3 cuando x tiende a 1. Pero adiviná qué va a pasar. Va a volver a dar indeterminado. 0 sobre 0. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ahora es un cociente de polinomios. Entonces, me plantea la siguiente facilidad, es decir, aplico Bhaskara en el denominador, x2 más 2x menos 3 igual a 0, x igual menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, 12 sobre 2, te queda menos 2 más menos 4 sobre 2, te queda 1 y menos 3. ¿Sí? Si no, no lo ve, menos 2 menos 4 menos 6 sobre 2 menos 3. Perfecto, entonces eso quiere decir que el límite lo puedo escribir como el numerador lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1. Y el denominador, por el teorema de descomposición factorial, lo puedes escribir como x menos 1
por x más 3, cuando x tiende a 1. Cancelás, y ese es el factor que provocaba la indeterminación. Entonces te queda 2 en el numerador, 1 más 1, 2, y 4 en el denominador. Y esto es equivalente a 1/2. Y ese es el resultado del límite con nuestro segundo límite tipo. O sea que, borro aquí, y tenemos por el momento los siguientes resultados que hemos demostrado además. Logaritmo de z es equivalente a z menos 1 cuando z tiende a 1 y e a la z menos 1 es equivalente a z cuando z tiende a 0. ¿Sí? Bien, todos esos límites han salido de la definición de número e, básicamente. Ahora me pregunto, si yo tengo el límite de a la x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, a siendo un número positivo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, x tiende a 0, a la 0 es 1, 1 menos 1, 0, sobre 0 indeterminado. Entonces de vuelta se me plantea el mismo problema, ¿sí? Entonces dice, bueno, y si intentás aplicar esto que tenés acá, y podría, a ver, si yo hago z igual a la x, no tengo casi esta misma situación. Mirá, a ver, si haces z, si el z es a la x, lo que importa es que a la x tienda a lo que tiende a z, y efectivamente tiende a 1. Entonces, esta expresión me va a quedar límite de, en lugar de a la x menos 1, o sea, vamos a volver a escribirla, a la x menos 1, ¿sí? Es igual a z menos 1. Y esto va a ser equivalente a eso, perdón, acá estábamos aquí, perdón que voy a tener un poquito. Decía que voy a cambiar la z por a la x, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahí arriba. Voy a borrar, perdón. Necesito cambiar aquí la z y acá también, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo de a la x, por cambio acá, equivalente, y a cambio aquí también, a la x menos 1. Y acá lo que importa es que la x tienda a 0, ¿sí? Porque lo que importa es que a la x tienda a 1. Bien, ahora borro esto que está aquí. Y fíjate, de vuelta acá puedo decir que eso es igual a x logaritmo de a, esta primera parte, propiedad del logaritmo, equivalente a la x menos 1. Entonces, eso quiere decir que logaritmo de a va a ser equivalente a la x menos 1 sobre x, porque paso la x dividiendo. Lo que estoy queriendo decir entonces es que el límite de a la x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, es logaritmo de a. A ver, no importa que sea a, lo que importa, no importa que sea x, lo que importa es que tienda a 0. Es decir, yo puedo decir que el límite de a la z menos 1 sobre z es igual al logaritmo de a cuando z tiende a 0. ¿Sí? Entonces, este es nuestro tercer límite tipo. Entonces ahora te pregunto, suponete que tenés como ejemplo el límite de 3 a la x menos 1 sobre 2x cuando x tiende a 0. Bueno, te decís 3 a la 0
3 es todo número elevado a la 0, es 1. 1 menos 1, 0. Sobre 0, indeterminado. Pero pará, vos decís que acá, decís que dijimos, o puedo decir, que a la z menos 1 es equivalente a z logaritmo de a, siempre que la z tienda a 0. ¿Sí? Estamos en esa situación acá, mirá. Entonces, ¿quién es a en ese caso? A es 3. Entonces podríamos decir que el numerador del límite es equivalente a z logaritmo de a. O sea que 3 a la x menos 1 es equivalente a x logaritmo de 3. Entonces en lugar de poner 3 a la x menos 1, puedo poner x por logaritmo de 3 sobre 2x cuando x tiende a 0. Cancelo la x y te queda logaritmo de 3 sobre 2. Y entonces hemos llegado a resolver el límite de esa indeterminación. Me entreveré ahí en el cambio de variable, pero como decía un profesor que yo tenía de mi ex esposa, no me acuerdo, si la veo la reconozco. Entonces, bueno, tenemos nuestro tercer límite tipo aquí. Y entonces voy a intentar hacer la siguiente pregunta. Imagínense que tienen el límite, es el cuarto límite tipo, el límite de 1 más x a la alfa menos 1 sobre x cuando x tiende a 0, ¿sí? Con alfa mayor que 0. ¿Cuánto da ese límite? 1 más x, a ver, pensemos. Cuando x tiende a 0 te queda 1 a la alfa 1 menos 1, 0 sobre 0, de vuelta indeterminado. ¿Sí? Porque es 0 sobre 0. Entonces, ¿tendré alguna forma de resolver ese límite? Estoy pensando en usar nuevamente, mirá, estoy pensando en usar nuevamente esta expresión que está acá. Se parece bastante, porque tiene un 1 acá, se parece bastante, digamos, ¿sí? ¿Cómo podría resolver esta indeterminación? ¿Cómo podría yo llevar esto a esto que está aquí? ¿Sí? El problema que tengo es que acá la variable está en el exponente y acá la variable está en la base, ¿sí? Entonces, no sé, de repente puedo hacer un cambio que me quede, veamos. Por ejemplo, tomar logaritmo de 1 más x a la alfa, ¿sí? Y tratar de despejar de ahí, es decir, ¿a qué va a ser equivalente esa expresión? ¿Sí? Podríamos preguntarnos. Bueno, entonces les sugiero, muchachos, que intenten ver en un cambio de variable en el límite 4 cómo aplicarlo para que puedan demostrar que este límite va a dar alfa. ¿Sí? ¿Cómo demostrar que ese límite va a dar alfa? Bueno, es el cuarto límite tipo. Yo ahora quisiera, más que terminar el cuarto límite tipo, ¿sí? que no es difícil, es simplemente hacer lo mismo que hice yo, hacer un cambio de variable. Quisiera ver una aplicación. Tengo la función f de x igual e a la x y quisiera calcular la derivada, la función derivada, que era, si ustedes recuerdan, era el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, esto equivaldría a ser el límite de e a la x más h menos e a la x sobre h cuando h tiende a 0. Porque en lugar de x pongo x más h menos e a la x. Ahora, lo que voy a hacer ahí va a ser sacar e a la x de factor común. Me queda e a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0. Ahora les pregunto, el límite de e a la x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0, ¿no era un límite tipo? ¿No era que habíamos mostrado que
e a la z menos 1 sobre z cuando z tiende a 0 es 1. Entonces, ¿qué te da la derivada de a la x? E a la x. ¿Sí? Bien, o sea que, fíjate que esto demuestra la fórmula que la derivada de a la x es e a la x. Ahora para terminar, voy a borrar aquí y quisiera ver la derivada del logaritmo. ¿Sí? Tengo acá f de x igual logaritmo de x y les planteo cómo saber que la derivada es 1 sobre x. O sea, el límite de logaritmo de x más h menos logaritmo de x sobre h cuando h tiende a 0. O sea, estoy aplicando esta definición. Ahora, logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a logaritmo de a sobre b. Ahora fíjate, ¿qué va a pasar con esto cuando h tiende a 0? Me queda x sobre x, que es 1. Ahí va. Y logaritmo de 1, 0. Sobre 0 indeterminado. Pero teníamos que el logaritmo de z era equivalente a z menos 1, siempre y cuando z tendiera a 1. Entonces ahora, ese límite se me transforma en lo siguiente. Se me transforma en límite de x más h sobre x menos 1, porque aplico este equivalente sobre h, cuando h tiende a 0. Y acá en el numerador principal voy a tomar como un denominador x. Entonces me queda límite de x más h menos h, todo sobre x, todo sobre h. Cancelo las... ahí va. Cancelo las h. Acá tengo un pequeño error. Déjenme ver. X más h en el logaritmo de x. Ahí va. Correcto, acá vamos bien. Entonces ahora el límite es lo de adentro menos 1. Es x más h sobre x menos 1. Acá vieron que no era una h, era una x. Como un denominador x por una x. Y entonces se me van las x. Y me queda el límite de h sobre x sobre h cuando h tiende a 0. Y esto me queda el límite de h sobre x por h cuando h tiende a 0. Cancelo las h y me queda 1 sobre x. Resultado, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces así es que uno va haciendo la tabla de derivadas, y va completando y llegando a las siguientes expresiones. Miren, que la derivada de a la x es e a la x, que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, que la derivada del seno de x es coseno de x. Evidentemente acá precisamos unos límites tipos trigonométricos que no son difíciles. También demostramos que la derivada de k por x2 es 2kx. ¿Sí? Bien. Entonces, las derivadas surgen como aplicación de límites tipo. Ahora bien, voy a borrar acá. Y entonces voy a mencionar una cosa que va a ser importante para integrales cuando apliquemos cambio de variable, que se llama regla de la cadena. Regla de la cadena. Imagínate que vos tenés x y lo elevás al cuadrado con la teclita de elevar al cuadrado. Y después apretás la tecla de la exponencial. Entonces vos generás la función que es f de x igual a la x cuadrado. ¿Sí? Primero agarras un número, lo elevas al cuadrado y luego todo lo que te da lo elevas a la x. Esto que está aquí es aplicar dos funciones, ¿sí? o lo que se llama componer funciones.
es como decir, bueno, tengo una F1 que es F1 que es e a la x y tengo una F2 que es x cuadrado. Entonces yo expliqué en clase que lo que estoy haciendo con eso es, en lugar de x, poner x2. Es como abrir un paréntesis acá, en lugar de x poner x2, que es F2. Es decir, estoy haciendo F1 de F2 de x. Y eso es e a la x2. Estoy componiendo F1 con F2. También se escribe así. F1 compuesto con F2 de x. Y bueno, fíjate que la derivada de e a la x2, si yo la tuviera que hacer, no tengo una regla, porque tengo la derivada de e a la x, pero no la de e a la x2. Tengo la derivada de x2. Entonces, la regla de la cadena dice lo siguiente. Si vos querés derivar F1 compuesto con F2 de x, lo que tenés que hacer es derivar F1, evaluar en F2 y multiplicar por la derivada de F2 de x. ¿Quién es F1 en mi caso? F1 es e a la x. Su derivada es e a la x. ¿Quién es F2? F2 es x2. Su derivada es 2x. Entonces ya estoy en condiciones de aplicar la regla de la cadena. La derivada de e a la x2 es F1 derivado, pero compuesto con F2. F1 derivado hasta acá, mirá. Si lo compones con F2, te va a quedar e a la x2. Por F2'. ¿Y quién es F2'? 2x. Bueno, de aquí, muchachos, sale que la derivada de e a la u es e a la u por u'. Pero lo fundamental es la regla de la cadena, ¿sí? Tener presente este concepto teórico. Que si vos tenés F1 compuesto con F2 de x, tenés que pensar que esto lo leo así. Por así decirlo, primero aplicás F2 y luego F1. Lamentablemente me quedó cambiado, pero no importa. Y vos querés derivar esta expresión, entonces derivás F1 y evaluás en F2. O sea, agarrás la función F1, la derivás y en su lugar de su variable pones F2. Y multiplicás por la derivada de F2. Esto, muchachos, se conoce como regla de la cadena y será muy útil en los teoremas de cambio de variable. A ver, vamos a hacer un ejemplo más. Supónganse que yo tengo una función que es f de 3x2. Es decir, no sé quién es f. Solamente sé que hay una función y que en lugar de su variable yo puse 3x2. Entonces quiero calcular la derivada. Quiero calcular la derivada de toda esta función. Entonces, la derivada de esa función sé que va a ser la derivada de f evaluada en 3x2 por la derivada de 3x2 que me va a dar 6x. Bueno, muchachos, acá les dejo unos ejercicios para que ustedes puedan aplicar estos dos videos, ¿sí? Que son calcular muchachos, calcular dos límites tipo, ¿sí? Dos límites, perdón, y
dos derivadas, ¿sí? Pero quizás ahora viéndolo desde otra perspectiva, sabiendo por qué la derivada es, digamos, ¿dónde sale la expresión de la derivada? Muchachos, espero que este video les sea útil, ¿sí? Desde los confines de la virtualidad y con un tema que se complica, ¿sí? Que es cuando vos tenés que justificar o demostrar algo. Desde los confines de la virtualidad, nos vemos en la próxima entrega de esto que hemos dado en llamar Cálculo 1 IFAE para ITS.